Hola, ¿qué tal? En este video te voy a explicar un juego que está asociado a una vieja leyenda india. En ella se cuenta que cuando el mundo fue creado, Dios ubicó sobre la tierra 3 varillas de diamante y en una de ellas puso 64 discos de oro en orden de mayor a menor diámetro, de manera tal que el más pequeño quedara en la parte de arriba de la pila. También creó un gran templo que tenía una hermosa cúpula señalando el centro del mundo. En ese templo encargó a unos monjes la tarea de trasladar los 64 discos a otra de las varillas, cumpliendo ciertas leyes. A. Puede moverse solamente un disco por vez. B. Un disco de mayor tamaño no puede estar sobre uno más pequeño que él mismo. Y C. Solo se puede mover el disco que está en la parte superior del poste. La leyenda también dice que la torre, el templo y el mundo acabarán cuando los monjes hayan terminado su tarea. La pila con los 64 discos se conoce como la Torre de Brahma porque en el hinduismo Brahma es el dios creador. Un matemático francés llamado Edward Lucas en el año 1883 inventó un juego similar al de la leyenda que tiene 3 varillas verticales y unos discos de madera de diferentes tamaños. El juego consiste en pasar todos los discos de una varilla a otra dejándolos en el mismo orden inicial. Hay que hacerlo en el menor número posible de movimientos cumpliendo las reglas antes mencionadas. Entre más discos tenga el juego, mayor es el número de movimientos y más difícil es resolverlo. Este juego se conoce como las Torres de Hanoi. ¿Cuánto tiempo tardaríamos en completar un juego con 64 discos tal como nos cuenta la leyenda? ¿Cómo logramos completar el juego en la menor cantidad de movimientos para el número de discos que estamos utilizando? Matemáticamente todo depende de la recursividad. Pero, ¿qué es la recursividad? Es un concepto fundamental en matemática y en la computación mediante el cual una función se llama a sí misma de forma repetida hasta que se satisface alguna determinada condición. Y un clásico ejemplo es el factorial. ¿Sabes que, por ejemplo, factorial de 5 es igual a 5 por 4 factorial? O sea, para definir el factorial de un número se utiliza el factorial del anterior. Quiere decir que es posible resolver un problema relacionándolo con una versión más sencilla del mismo problema. La solución más eficiente para las torres de Hanoi, la que requiere menos movimientos, se obtiene por recursividad. Voy a analizar los casos con 1, 2, 3, 4 y 5 discos y vos presta mucha atención. Para uno es fácil, necesito un solo movimiento. Para 2 discos, tres movimientos. Para 3 discos, movimientos. Para 4,
15 movimientos. Para 5 discos necesito 31 movimientos. Si te fijas, en cada caso utilizo la solución del caso anterior. Para 3 discos utilizo la solución hallada para 2 discos y así en todos los casos. Eso es recursividad. Si analizás el número de pasos para cada uno de los problemas, podemos construir la siguiente tabla. Para un disco, 1 paso, para 2 discos 3 pasos, para 3 discos 7 pasos, para 4 discos 15 pasos y para 5 discos 31 pasos. Ves que para un disco el número de movimientos es 1. En los siguientes casos el número de pasos está en función del número de discos, obvio. Pero además se esconde algo interesante que lo podés ver en esta tabla. El número de movimientos está en función del número de discos n mediante la relación 2 elevado a la n menos 1. Así como podés verlo. 2 a la 2 menos 1, 2 al cubo menos 1, 2 a la 4 menos 1, 2 a la 5 menos 1. Entonces podés concluir que para n discos el número de movimientos es 2 a la n menos 1. Vuelvo a los monjes. Ellos decían que al terminar el juego con 64 discos, el mundo colapsaría. Pero ¿por qué pronosticarían tamaña catástrofe? Y hacé el cálculo. Para n igual a 64, el número de movimientos sería 2 a la 64 menos 1. Que da como resultado este número enorme que ni siquiera me animo a leer. Esa es la cantidad de movimientos. Si para realizar cada movimiento tardás 1 segundo, que es hacerlo muy rápido, ese número equivale a algo así como 584.000 millones de años. Bastante, ¿no? Y sí, en ese tiempo es muy posible que el mundo que conocemos ya colapse. Interesante el juego, mucha matemática y la recursividad muy presente. Si estás en el tema de programación, este ejemplo es un caso típico de estudio. Y bueno, hasta aquí llego. Ayúdame suscribiéndote a mi canal. Me despido hasta el próximo video.